Colombia, Colombia. Hoy se ha escrito este nombre en el firmamento de la democracia. Por eso les damos la bienvenida a ustedes que llegan a la sintonía de Martín Noticias para este cubrimiento especial con los enviados a territorio colombiano para que nos cuenten qué ha sucedido hoy, algo histórico por menos de un punto porcentual de diferencia equivalente a menos de 300.000 votos. Hay un presidente virtual de acuerdo al preconteo que antecede el escrutinio oficial. Por eso hacemos contacto en este instante con nuestros enviados especiales. Ahí está Jaime Flores y César Grajales. Bienvenido, Jaime. ¿Qué ha pasado en esta jornada dominical de mucha tensión? Sin lugar a dudas, Ricardo, un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia de Martín Noticias. Poco menos de una hora después de que se cerraran las mesas, ya teníamos el 90% de los votos contabilizados por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A esta hora tenemos con el 99.94% de los votos contados, es decir, el equivalente a 121.952 de un total de 122.020 mesas, los siguientes resultados. Por Iván Cepeda, del Pacto Histórico, 12.704.664 votos, que equivalen al 48.7%. Por Abelardo de la Espriella, del grupo político Defensores de la Patria, un total de 12.952.979 votos, que equivalen al 49.65%. La diferencia es de menos de un punto porcentual. La diferencia también equivale a algo así como 244.000 votos, una cantidad significativa. El porcentaje es mínimo. De todas maneras, habrá la necesidad de esperar. Ese es el preconteo, como bien lo saben, en Colombia se lleva a cabo inicialmente un preconteo de los votos. Hay unas actas, hay testigos electorales de ambas campañas en cada una de las 122.020 mesas que fueron ubicadas no solamente en territorio colombiano, sino también en los 67 países donde existen relaciones diplomáticas entre Colombia y esas naciones y donde los colombianos que viven en estos lugares pudieron votar por sus candidatos. Lo que se espera en este momento es que una vez conducido este preconteo que ha arrojado los resultados que acabamos de compartir con ustedes, se lleve a cabo el escrutinio de esos votos ya de una manera definitiva, también con la presencia de testigos de ambas campañas. Hace unos pocos minutos tuvimos la oportunidad de conversar con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es el líder natural de la derecha en Colombia, fundador del Pacto Histórico, presidente en 2 ocasiones, y esto fue lo que nos dijo el presidente Uribe. Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda, quien tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Petro, el apoyo de la compra de votos y el apoyo de los grupos terroristas que obligaron a muchas comunidades con voto fusil a apoyar a Cepeda. El mundo democrático tiene en Abelardo de la Espriella un gran interlocutor. Petro deja el país en manos de terroristas, las Fuerzas Armadas debilitadas, la economía quebrada. Necesita el doctor Abelardo de la Espriella, nuevo presidente, un gran apoyo de los Estados Unidos, una gran alianza con los Estados Unidos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a usted, presidente. Inmensamente agradecidos. El expresidente Álvaro Uribe, Jaime, y hay que mirar esos colores que en las gráficas nos han acompañado ya del color púrpura y naranja que identifican a los 12 candidatos en contienda en este balotaje. El candidato Abelardo de la Espriella hizo notoria su victoria en departamentos como Antioquia, Cundinamarca, donde está Bogotá, los Santanderes, Arauca también. Ganó los departamentos del Tolima, del Huila, Meta y Guaviare, mientras que su rival, el candidato de la izquierda, ganó en La Guajira, en el Valle del Cauca, en el Cauca y en el propio
donde juega de local Abelardo, el departamento del Atlántico. También Cepeda ganó en Córdoba, Sucre, Amazonas y Caquetá. Solamente Jaime César para resaltar algunos de estos lugares. Por supuesto, ya ha habido pronunciamientos, ya ha habido señalamientos también de los participantes de las campañas sobre lo que ha sido esta tan apretada victoria virtual del candidato Abelardo de la Espriella, Jaime. Así es, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el líder y fundador del Partido Centro Democrático, hizo una aseveración muy firme, muy seria, que Abelardo de la Espriella no solamente tuvo que enfrentar en las urnas a Iván Cepeda, sino también a la participación ilegal, irregular y perfectamente condenable por parte del presidente Gustavo Petro en actividades políticas, en corrupción, en contratos fraudulentos que le permitieron a amigos cercanos al candidato Iván Cepeda pues obtener los recursos los cuales financiaron su campaña. El presidente Uribe lamentó que no hubiera sido Paloma Valencia quien hubiera sido representante del partido que él lidera en esta contienda, pero aceptó la necesidad de que hubiera un candidato de la altura y de la potencia que logró demostrar el candidato Abelardo de la Espriella en esta elección del día de hoy. Obtiene más, casi 13 millones de votos, 12.952.979 para ser exactos, lo que le da a esta elección no solamente una cifra significativa para el candidato de la oposición, porque hay que recordar que el candidato Cepeda representa el pacto histórico que está actualmente en el gobierno con el presidente Gustavo Petro, de la Espriella sería el candidato de la oposición, y que además arroja otra cifra muy importante, más de 25 millones de votos en esta elección presidencial de segunda vuelta, algo que no tiene antecedentes, Ricardo, en la historia reciente de Colombia. Así es, el candidato Iván Cepeda ya ha hablado, Jaime, y para toda la audiencia, no ha reconocido, por supuesto, no ha dado pues el parte de reconocer los resultados, pero sí ha llamado que movilizará a la gente en el territorio, especialmente a los jóvenes, a quienes agradeció mucho. Esto dijo Iván Cepeda hace algunos instantes a los seguidores del Pacto Histórico. Escuchemos. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. Y por eso, esta noche, debo decir lo siguiente. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto del escrutinio. Y para eso... Para eso llamo a todo nuestro grupo y dispositivo de vigilancia electoral a que esté atento del escrutinio de cada una de esas mesas, sus actas y sus resultados. Una vez se produzca el resultado final del escrutinio, una vez se produzca el escrutinio y su resultado final, se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor de escrutinio. El candidato Abelardo de la Espriella, virtual presidente según el preconteo,
está esperando también dirigirse a sus seguidores y por supuesto también ha tenido el saludo ya de algunos mandatarios. El presidente de Chile, José Antonio Kast, le ha saludado. Tiene la visita en Barranquilla de la congresista María Elvira Salazar y del congresista Bernie Moreno, entre otras personalidades internacionales. Pero Jaime, vamos a otro punto del cubrimiento del equipo que se ha desplazado desde los Estados Unidos allí a Bogotá de Martín Noticias. César Grajales, que ha tenido contacto en Corferias y en otros puntos de la capital con esta jornada democrática. César, bienvenido a esta transmisión. Gracias, Ricardo. El balance de lo que se ha palpado hoy ahí en ese centro, el mayor en Colombia, Corferias, es el termómetro más real, más emotivo cuando se habla de unas elecciones. ¿Qué ha vivido César en este día? Bueno, Ricardo, algo muy interesante es que en ese puesto que has mencionado, para la gente que desconoce este puesto de votación y por qué es tan importante, es el centro de votación más grande de todo Colombia y se esperan a veces hasta más de 1/4 millón de votantes, y en la ciudad de Bogotá 6 millones de personas están habilitadas para votar este año, por lo que percibimos adentro de Corferias, que estuvimos allí en exclusiva para Martín Noticias. Bueno, la votación fluyó con tranquilidad, muy rápido. A las 4 de la tarde hubo gente que se frustró porque llegaron a las 4:01 y no les dejaron votar. Nosotros pudimos estar hasta las 5 de la tarde y después de eso el mismo Corferias simplemente nos sacó porque los únicos que podían estar allí autorizados eran las personas para el preconteo y escrutinio, y luego pues salimos a dar un recorrido por la ciudad, fuimos por el área del aeropuerto, las calles importantes de Bogotá, y en este momento nos encontramos en la zona T, que es un área de restaurantes, bares. Recordémosle también a la audiencia que sigue todavía el tema de la ley seca. ¿Qué quiere decir? La gente viene a los restaurantes, pero no pueden consumir licor hasta el día de mañana. Sin embargo, como estamos viviendo el Mundial, pues la gente sigue en la fiesta mundialista, más allá de si venden alcohol o no. Pero eso espíritu de la elección, y Jaime lo mencionaba bien, pues un número grande, amplio, yo diría histórico para esta elección presidencial. La gente ejerció su voto y luego siguió con su vida normal. En medio de todo y en medio de lo que muchos alertaban de que podía haber pues un estallido social o algo, hasta el momento aquí en la capital, en Bogotá, no hemos visto nada. Por el contrario, hemos visto algunas caravanas que han pasado con vidrios y sonando el claxon de su carro y la bandera de Colombia, algunos de ellos con el tigre arriba, la figura del tigre arriba de sus coches, supongo y asumimos que celebrando la victoria virtual del presidente ahora en el preconteo, por lo menos nombrado presidente Abelardo de la Espriella. Algo importante también de resaltar en este cubrimiento fuera en las calles es eso mismo, la gente, la motivación, el entusiasmo, las ganas de votar, el orden. Corferias, reitero, es un área gigante y había orden, estaba muy estructurado todo el proceso electoral. Valiosísimo de resaltar también es que cuando el presidente Gustavo Petro ha anunciado a través de X hace una hora y algo atrás que él no reconocía básicamente el preconteo sino el escrutinio, pues el escrutinio ya ha avanzado rápidamente y sigue avanzando muy muy rápido. Hasta hace más o menos 20, 30, 40 minutos atrás iban como en el 25-30%, seguramente ya avanzaron más, y esto da, digamos, un resultado de lo que sería el resultado final de esa elección. Muy apretada, un margen muy apretado para la audiencia. Gustavo Petro ganó con alrededor de un poco más de 700.000 votos la presidencia en el 2022. Hoy Abelardo de la Espriella gana con poco menos de 300.000 votos esa presidencia, a salvo de el escrutinio. No sabemos si va a aumentar un poco o reducir el margen, pero la ganancia es por debajo hasta este momento de 300.000 votos. Sí. Algunos analistas piensan que probablemente, Ricardo, si la gente esperaba, y haciendo la salvedad también, Ricardo, pues de los grupos armados, lo que se ha reportado, y amenazas, y coerción en el voto en zonas rurales de Colombia,
pues hay otras áreas que simplemente pareciera que más allá de lo que ha reportado de algunas cosas negativas del gobierno de Gustavo Petro, pues sigue teniendo cierta en el país, lo que asumen algunos analistas que para Abelardo de la Espriella, si llega a ser oficialmente nombrado presidente de la República de Colombia, tiene un trabajo arduo y fuerte para mantener, digamos, en los próximos 4 años la posibilidad de que venga otro presidente, si no, Gustavo Petro, o por lo menos en el caso de Iván Cepeda, probablemente recordemos que va a ser senador de la República, porque el que queda en el segundo puesto en Colombia automáticamente es senador, y la que es su fórmula vicepresidencial pasa a ser congresista. Ellos van al Congreso automáticamente si Abelardo es nombrado presidente de la República, y seguramente van a hacer oposición y fuerza, y van a tratar de rearmarse para dentro de 4 años correr de nuevo a la presidencia de Colombia. Muchas gracias a César Grajales en este cubrimiento especial de Martín Noticias. Jaime, 63,5% de participación electoral. El registrador nacional del Estado Civil ha aplaudido esta manifestación, y eso que es un domingo donde los colombianos están unidos celebrando el Día del Padre, como bien lo decías también, de los partidos del Mundial de Fútbol. ¿Qué decirle a nuestra audiencia sobre esta respuesta? Una muy buena participación, un buen nutrido y muy aplaudido grupo de colombianos que se han hecho presentes en las urnas. Importantísimo lo que acabas de mencionar, Ricardo, no solamente dentro de las fronteras colombianas, sino fuera. Además, la participación de los colombianos en los 67 países donde hay representación diplomática de nuestro país ha sido verdaderamente ejemplar. Hubo entusiasmo en las calles, hubo mucha organización. Hay que reconocer el funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no solamente con lo que tiene que ver con el escrutinio y el conteo de los votos, sino también con la forma organizada como la gente pudo acercarse a las urnas. Aquí no se celebró el Día del Padre como sí en los Estados Unidos. Las autoridades tomaron la precaución y se pusieron de acuerdo con las cámaras de comercio para que esa celebración se hiciera el domingo pasado, justamente con el fin de no perturbar el desarrollo pleno del proceso electoral. Pero de todas formas, la Copa del Mundo de Fútbol, aunque no había partidos que involucraran directamente a la selección colombiana, pues sí había interés en que la gente pues pudiera disfrutar de ese evento, que es tal vez el evento deportivo mundial más importante en todo el planeta. De todas formas, esto ha sido muy importante. El candidato Abelardo de la Espriella, virtual presidente electo de los colombianos, hizo algunas declaraciones en su oficina de la Espriella Lawyers en la ciudad de Barranquilla antes de iniciar una caravana de vehículos hasta el monumento Ventana al Mundo, también en la capital del departamento del Atlántico. El candidato de la Espriella agradeció para empezar a cerca de 13 millones de votantes que creyeron en la patria milagro que él ha venido promoviendo y ofreciendo a lo largo de su campaña. Estos 13 millones de votantes, dijo el candidato hoy presidente electo de la Espriella, rechazaron la patria miseria, que es lo que nos ha traído el gobierno de Gustavo Petro, que además toda esta gente cantó victoria contra la corrupción, la intimidación, lo que se conoce como el voto a punta de fusil en algunas zonas que están siendo controladas por organizaciones criminales y por movimientos subversivos al margen de la ley. También criticó, condenó la intervención ilegal por parte del presidente, quien realizó campaña a favor de su candidato Iván Cepeda, usando los recursos del Estado, concediendo contratos a personas que utilizaban esos mismos recursos del Estado para financiar la campaña de Iván Cepeda. De manera que pues estamos esperando la llegada del candidato presidente electo de la Espriella al monumento Ventana al Mundo, desde donde seguramente pronunciará unas palabras. Ricardo. Jaime, el registrador, a propósito, ha hablado hace algunos instantes asegurando que este domingo Colombia, como hemos subrayado, derrotó una vez más el abstencionismo y ha pedido, dando un parte de tranquilidad, que está diáfano, transparente esta jornada electoral. Esto dijo el registrador Hernán Penagos. 63.5% de ciudadanos habilitados para votar participaron en estas elecciones. Derrotaron la abstención y mostraron altura democrática. Eso dice mucho de nuestra nación, eso dice mucho de las personas que hoy ejercieron sus derechos políticos. Las normas electorales en Colombia establecen los procedimientos a seguir después de la divulgación de los resultados de preconteo y de datos preliminares. Por eso quiero
agradecer inmensamente a cerca de 860.000 jurados, hombres y mujeres, que le prestaron un servicio al país y que de manera rigurosa, juiciosa y seria llevaron a cabo el proceso de conteo de mesa. Proceso de conteo de mesa que se llevó a cabo frente a testigos electorales de cada una de las dos campañas y que estuvieron presentes en todas las cerca de 122.000 mesas de votación. Esos testigos, a los que el mismo Consejo Nacional Electoral les otorgó una plataforma para poder enviar las fotografías de las actas electorales desde las mesas de votación a cada una de las campañas, de manera que tengan las herramientas para verificar los resultados finales. Es el registrador nacional Hernán Penagos, Jaime, que da parte de lo que hemos subrayado, la masiva participación, que se derrota una vez el abstencionismo. Alguien que si no ha estado muy de acuerdo, al igual que el candidato Iván Cepeda, es el propio presidente Gustavo Petro, quien a través de un tuit no reconoce los resultados de este preconteo, de que hay que esperar escrutinio, en un tuit que algunos lo miran suspicazmente porque da inclusive algunas cifras que no son precisas a la hora de emitir esta comunicación en sus cuentas personales en redes sociales, Jaime. Recordemos, Ricardo, que en las elecciones de primera vuelta, hace apenas 3 semanas, el presidente Petro tampoco reconoció el resultado de este preconteo. Pasaron 2 semanas antes de que reconociera el resultado de esa jornada electoral del 31 de mayo. Después de que se presentó el preconteo y daba una ventaja significativa al candidato Abelardo de la Espriella por encima de Iván Cepeda y que dejaba por fuera de la contienda a la candidata del Centro Democrático, la señora Paloma Valencia, pues la diferencia ya definitiva entre los resultados de ese preconteo y los resultados del escrutinio le dieron una ventaja adicional al candidato Abelardo de la Espriella de 15.000 votos y le dieron apenas 5.000 votos adicionales al candidato Iván Cepeda, de manera que lo que ellos pidieron, después de haber puesto en duda el preconteo inicial, terminó favoreciendo al candidato del grupo Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. Jaime, el candidato Iván Cepeda no reconoce tampoco, llama a movilizaciones e incluso ya habla de impugnación de más de 33.000 mesas. ¿Qué pretende Iván Cepeda con esta posición? A ver, para empezar, la cifra de 33.000 mesas es una cifra bastante abultada. Estamos hablando de más del 25% de la totalidad de las mesas, que eran 122.020 mesas. Lo que está buscando es alargar la cuestión. Lo que está buscando es un mecanismo que le permita, de alguna forma, pues levantar a la gente. Y ya vimos hace algunos años, durante el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, cómo este mismo grupo de personas pues creó lo que se conoció en ese momento como el levantamiento de la primera línea o el estallido social, que causó destrozos enormes, particularmente en la zona del Valle del Cauca, muy cercana a las áreas de acción de los grupos guerrilleros, FARC, disidencias de FARC y ELN. De manera que pues lo que uno puede concluir muy fácilmente es que lo que están tratando es de buscar mecanismos, argumentos, pretextos para hacer levantamientos sociales que conduzcan pues a más problemas, ya no, como si no bastara suficiente con lo que les deja el presidente Petro al presidente electo Abelardo de la Espriella. Es decir, eso podría traer consecuencias catastróficas para el país que ya está atravesando situaciones verdaderamente penosas. También el Procurador General de Colombia, Gregorio Lach, ha hecho intervenciones hace algunos instantes donde garantiza el acompañamiento que resta en esta jornada hasta el momento que transcurre en paz en Colombia. No ha habido mayor brote que lamentar. Y ha llamado al respeto y no al odio. Y ha hecho énfasis, Jaime, en las redes sociales. Esto dijo el Procurador Gregorio Lach. Los partidos, las campañas saben muy bien cuál es el procedimiento y cuáles son los recursos y los derechos que les asiste a partir del momento en que cada mesa terminó de hacer el preconteo. Ellos, más que nadie, deben estar atentos para ejercer su derecho y hacerlo valer. La Procuraduría, como cabeza del Ministerio Público y como entidad autónoma e independiente, viene estando, está ahora y va a seguir estando hasta cuando sea menester, presente físicamente, presencialmente,
cuidando que se cumpla el procedimiento que la ley señala para que todas las revisiones, impugnaciones, solicitudes que se hagan dentro del procedimiento legal se cumplan a cabalidad. Esa se llama la función de garantizar la vigencia del orden jurídico en todo el país y también garantizar la vigencia del orden jurídico en lo de orden público. Una solicitud comedida y una recomendación final. Así como hemos tenido buen comportamiento, ojalá que la maldad no se imponga y los que atizan la violencia y el odio a través de del parapeto de las redes sociales mal utilizadas se abstengan de intervenir en ello y dejen que la tranquilidad de los jueces, como siempre ha sido en nuestra tradición jurídica, diga la palabra definitiva y a eso hemos de atenernos. Es el Procurador General Gregorio El Hach, Jaime, que ha hecho este nuevo llamamiento no al odio, sino a los diálogos, a utilizar las vías legales para las reclamaciones pertinentes. ¿Hemos tenido alguna variación en las cifras de este preconteo, Jaime? Ya lo que restaba realmente es mínimo, son puntos realmente que dan quizá no el punto de diferencia que habíamos citado al inicio sobre este preconteo entre los candidatos Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, Jaime. Es el avance número 40, Ricardo, el 40º boletín de la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre estas elecciones de segunda vuelta, elecciones presidenciales segunda vuelta 2026. De mesas ya contabilizadas, estamos hablando de 121.987. El total que habían sido instaladas desde las 8 de la mañana eran 122.020 mesas, es decir, apenas estarían faltando 33 mesas por contar. Esto equivale al 99.97% de los votos depositados. Y de acuerdo con este boletín, el número 40, el candidato Iván Cepeda del Pacto Histórico tendría 12.707.117 votos, que equivalen al 48.70%, mientras que el candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, tendrías 956.941 votos, 12.956.941 votos, equivalentes al 49.66%, una diferencia de 0.96%, pero de más de 249.000 votos a favor del candidato de la Espriella. Si tenemos en cuenta lo que mencionábamos hace unos minutos, Ricardo, César, en el sentido de que cuando se produjo este escrutinio final y se comparó con lo que había sido el preconteo en las elecciones del 31 de mayo, la diferencia fue de apenas cerca de 20.000 votos y 15.000 de esos 20.000 votos terminaron favoreciendo al candidato Abelardo de la Espriella. De manera que, pues, en términos razonables, en términos matemáticos de sentido común, no tendría ninguna posibilidad prácticamente de que la diferencia entre el escrutinio y el preconteo modificara esa relación de fuerzas entre el candidato del Pacto Histórico y el candidato del Grupo Defensores de la Patria. Jaime, volvemos al norte de Bogotá, en la zona T, César Grajales, ¿algún movimiento, manifestaciones, marchas, seguidores, vitoreando a favor, otros en contra? ¿Qué se vive en este sector capitalino? Ricardo, en este momento acaba de pasar, bueno, llevaban como 5 o 6 minutos, una caravana larguísima de lo que parecía ser, por lo que vimos en las figuras que llevaban y lo que estaban cantando a favor de Abelardo de la Espriella, celebrando su victoria virtual. En este momento, pues no hemos visto nada a favor de Cepeda, francamente, pero sí a favor de Abelardo, bastante celebración como la caravana que acabamos de ver. Y algo que quiero resaltar, Ricardo, los líderes del mundo. El presidente Milei ha reconocido y ha felicitado a Abelardo de la Espriella por la elección, el presidente de Ecuador, y hace apenas 5 minutos el secretario de Estado, Marco Rubio, ha felicitado oficialmente al presidente electo Abelardo de la Espriella, dice que lo ha llamado y lo ha felicitado, y esto es muy importante, pues porque Estados Unidos ya eso lo hace oficial, reconocerlo como presidente electo, y también recordemos que para la política de Estados Unidos en nuestro hemisferio, Colombia hace parte de ese eje importante. No olvidemos que hace apenas unos meses atrás se creó el escudo de las Américas. Colombia no estuvo presente y seguramente el presidente electo ya oficialmente confirmado, Abelardo de la Espriella, se sumará a ese esfuerzo de Estados Unidos en el escudo de las Américas. Las figuras del mundo ya oficialmente felicitan
como el senador también Bernie Moreno y la congresista María Elvira Salazar, al presidente electo Abelardo de la Espriella. Es César Grajales desde el norte capitalino. Jaime, mañana la misión de observadores electorales tiene planeado el martes exactamente dar una conferencia de prensa sobre lo que ha sido su trabajo de seguimiento, de acompañamiento, y será muy importante porque ellos también darán su parte para conocer si estas elecciones realmente dan ese soporte, que es lo que se ha visto hasta el momento en esta justa electoral, en este balotaje que virtualmente ubica al candidato Abelardo de la Espriella como el presidente electo de Colombia. Esperaremos que se crucen los resultados del escrutinio para ratificar si es así o no y por qué porcentaje es real. Ricardo, ¿cómo votaron los colombianos? Los colombianos en el exterior votaron predominantemente por el candidato de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella. Interesante cómo en el archipiélago de San Andrés y en toda la costa atlántica la mayoría favoreció al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Lo mismo sucedió con el Pacífico colombiano, con todo el occidente, donde departamentos como Chocó, como Valle del Cauca, como Cauca y como Putumayo votaron a favor del candidato Iván Cepeda. Lo mismo ocurre en buena parte de la zona amazónica y zona del sur del país, a excepción tal vez del departamento del Guaviare. Los departamentos del centro del país, el departamento de Antioquia, los departamentos del eje cafetero, los departamentos de Tolima y Huila, Boyacá, Cundinamarca, Santander, norte de Santander y Meta, votaron predominantemente y favorablemente a favor del candidato de Defensores de la Patria. Nosotros continuaremos con esta cobertura el día de mañana y estaremos trayendo no solamente el avance del escrutinio final de los votos de la jornada de hoy, sino también el análisis de expertos en el tema, políticos, politólogos, personas relacionadas con la actividad gubernamental, que estarán con nosotros, como lo han estado a lo largo de toda esta semana, en el cubrimiento especial de Martín Noticias de las elecciones presidenciales colombianas. En el equipo está Hernán Yáñez, que se encargaba de traer a todos esos invitados a las cámaras y los micrófonos de Martín Noticias, y todo un equipo técnico conformado por Juan David Restrepo, José Luis Barrera, Óscar Villasís, Ricardo Valverde y Luis Miguel Gómez. A nombre de todos ellos, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por el privilegio de su sintonía. Ricardo, feliz noche para todos. Un abrazo, Jaime. Ha dicho el candidato presidente virtual de los colombianos, Abelardo de la Espriella. Este respaldo histórico nos llena de gratitud, pero también de una enorme responsabilidad, ha dicho Abelardo de la Espriella. Todo el equipo aquí, también en Martín Noticias, local de Miami. Gracias y será hasta mañana con las reacciones. Hasta la próxima. Que trabaja, tu gente sonríe. Colombia eterno, mi patria, mi vida. Hijos valientes.